Decía todo esto porque Jesús pasó por la misma situación. Jesús estaba en un momento de depresión, vaya la palabra, de tristeza y de angustia. Pero él en ese momento toma una decisión de subir al monte y de buscar un refugio, un lugar donde él podía orar, un lugar llamado Getsemaní. Y Getsemaní era un lagar, hermano, era un huerto, era un jardín en donde ahí en ese lugar se pisaba la aceituna, era un lugar donde escurría el aceite y Jesús busca ese lugar para poder refugiarse ahí y orar a su Padre. Ese lugar estaba al pie del monte, no era fácil llegar a ese lugar, pero Jesús fue. Ese monte estaba enfrente de Jerusalén, ahí fue donde fue crucificado Jesús. O sea que ese lugar, al estar enfrente, el Señor le estaba mostrando la prueba a Jesús. Y Jesús veía la prueba, él sabía que iba a padecer en Jerusalén, él sabía que iba a padecer persecución y se refugia en el Getsemaní y empieza a orar a su Padre en ese lugar que era alto, muy especial para Jesús. Y ahí oraba y se empezó a preparar para enfrentar la prueba en Jerusalén. Ese fue el escenario de la lucha final entre Jesús y Satanás en el Getsemaní. Ese lugar lo preparó para concluir en la cruz, el Calvario, la lucha que iba a tener Jesucristo. Por eso Satanás le decía, no vayas a Jerusalén. Y Jesús, postrando en ese lugar, le dijo, Señor, no quiero ir, no permitas que yo beba de esa copa. Como muchos de nosotros le preguntamos a Jesús, Padre, yo no quiero padecer. No permitas que crezca esa situación. No permitas, Señor, que venga este problema, esta enfermedad. Señor, no lo permitas. Pero Jesús concluye esa oración en el Getsemaní diciendo, mas se haga tu voluntad y no la mía. Una prueba tremenda que estaba sucediendo en ese lugar. Hoy tú tienes que subir al pie del monte, hermano. Un día el Señor te va a llevar en medio de las pruebas a que busques un lugar llamado Getsemaní y ahí dobles tu rodilla y hables con el Señor y tengas esa intimidad para llenarte de aceite, para llenarte de unción y puedas decirle igual que Jesús, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿El Señor nos conoce o no nos conoce? El Señor conoce mi corazón, hermano. Más que todos, el Señor lo escudriña. Conoce mis pensamientos. Y para poder enfrentar tu Jerusalén, o sea, las pruebas y los tuyos, amada iglesia, tienes que buscar un lugar de intimidad con Jesús. ¿Me estás escuchando? Enciérrate, hermano. Enciérrate en el Getsemaní. Ahí Dios te va a prensar. Ahí Dios te va a exprimir para que salga lo que está en ti. Para sacar ese aceite, para sacar esa unción, ese poder que Él ha puesto en ti, hermano. Las pruebas son para eso. Ahí Jesús sudó, ahí Jesús lloró, ahí Jesús le estaba pidiendo a su Padre, Padre, no permitas que me suceda esto. Ahí el Señor lo estaba exprimiendo, hermano. Y a veces vienen situaciones en donde Dios nos va a prensar, donde Dios nos va a apretujar para que salga nuestra fe, para que salga nuestra fortaleza, para que salga nuestro amor que hemos confiado en Él. ¿Cuántos dicen amén? Te pregunto, ¿has entrado al Getsemaní? ¿Cuántos han pasado pruebas? Estamos en pruebas terribles hoy, después de la pandemia. Han pasado 2 años en donde Dios nos está probando, ¿sí o no? En la situación económica, en nuestra fe, en la enfermedad, en la tercera ola de brotes, de enfermedades. Dios nos está probando porque Dios está llamando a su pueblo a través del temblor que sucedió la semana pasada, diciéndole a su pueblo que ya es un tiempo de buscar un lugar secreto de intimidad para poder decirle al Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad y ya nunca jamás la mía. ¿Cuántos pueden decir amén? Puedes darle un aplauso al Rey y decirle, aquí estoy. Dile a tu hermano, sube tú, hermano. Tú no esperes a que suban los demás. Tú no esperes que los demás lo hagan.
Sube, platica, ora a Dios y pídele que se haga su voluntad y no la tuya. Y recuerda que el diablo va a impedir a toda costa que tú llegues a la meta, que tú encuentres ese lugar. Satanás te va a estorbar para que no puedas intimar con Dios, platicar con Él. Él estorba. Dice: Satanás estorba. Te va a detener, te va a meter temor, te va a meter miedo, inseguridad, depresión, cobardía. Pero tú no te detengas, hermano. Jesús fue ahí. Vamos a leer la escritura en Mateo. Vamos a empezar por Mateo, capítulo 6, versículo 6. Es la oración modelo que dejó nuestro Señor Jesucristo cuando sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, cuando quieras orar, les dijo, mas tú, cuando ores, entra ¿en dónde? En tu aposento, en ese lugar secreto de intimidad con Dios, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿En dónde está nuestro Padre? En lo secreto, en la intimidad. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese es el Getsemaní, hermano. Hay dolor, hay angustia, hay quebrantamiento, hay ataque. Tienes que buscar ese lugar secreto para orar. ¿A quién? A tu Padre. Y dice el versículo 7, y orando, no uses vanas, inútiles repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amada iglesia, ve ahí, haz solo, tú solo y Dios, a tu Getsemaní. Ahí está el ángel de Dios para fortalecerte, para nutrirte, para protegerte y resguardarte en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, 39, mira lo que dice. Lucas 22, 39, cuando Cristo salió con sus discípulos, excepto Judas ya no estaba ahí. Dice, y saliendo se fue como solía. ¿A dónde, hermano? Les he preguntado muchas veces, ¿es fácil subir a un monte? No, hermano, es difícil, no cualquiera sube a un monte. A veces las personas preparadas son las que escalan, las que acampan, las que están en ese monte. No va a ser fácil llegar a ese lugar, hermano. No es fácil llegar a tu monte de los olivos. No es fácil, hermano, llegar a tu aposento. Va a haber impedimentos, va a haber tristeza, va a haber aflicción, va a haber angustia, va a haber quebranto. Y Satanás te va a acusar y te va a señalar para que no llegues al monte de los olivos. Dice, y sus discípulos también le siguieron. Porque tarde que temprano tú vas a necesitar subir al monte. Tarde que temprano el Señor te va a llamar a que hagas el esfuerzo de subir al monte y adorar a tu Padre. Todos estamos viviendo tiempos de prueba, ¿sí o no? Que levanten la mano el que me digan que no está batallando con nada. Hoy quiero abrirte el entendimiento para que busques tu aposento, amada iglesia. Para que subas y no te detengas. Dile a tu hermano, no te detengas. Judas ya no estaba, pero los demás permanecían con él. Y ahora más porque iban tiempos de prueba. Iglesia, en estos tiempos de prueba es cuando más debemos de estar unidos. Matrimonio, si tu esposo está pasando un tiempo de prueba, es cuando más debes de estar con él. Esposo, si tu esposa, es cuando más tiempo debes de estar con ella. Familias, únanse en tiempos de prueba. Hagan un aposento juntos, suban al monte de los olivos para que puedan vencer los ataques de Satanás. ¿Cuántos pueden? Dame un amén. Gloria a Dios. Mira, en el versículo 28, regrésate al versículo 28, dice, 22, 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo doy gracias a Dios por los que han estado conmigo en estas pruebas. Doy gracias a Dios. Bendigo tu vida. Y doy gracias a Dios a los que siguen creyendo en este ministerio. Que ha sido, hermano, el primero que no quería estar aquí era yo. Cuando Dios me habló como pastor, yo le dije que yo no iba a pasar la prueba. Y yo le decía al Señor, yo no quiero ser pastor, pero que se haga tu voluntad, ¿verdad? Y no la mía. Yo quería estar en la alabanza.
Y el Señor me dijo, no, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Así es que si estás pasando en tiempos de prueba, hoy vamos a pedirle al Señor que te vacíe el aceite que tú necesitas. No lo iban a abandonar, menos en tiempos de prueba lo iban a dejar. ¿Me estás escuchando? Hablo de sus discípulos, no dice de su familia. Su familia también había abandonado a Jesús. Ahí no estaba su madre, no estaban sus hermanos, estaba solamente Jesús. ¿Y quién? Y sus discípulos, los que habían creído, los que habían permanecido con él, los que habían aceptado su paternidad, estaban con ellos. Todos los demás habían marchado, lo habían abandonado. Qué tremendo, hermano, es cuando en tiempos de prueba estás solo, ¿sí o no? Pero quiero decirte hoy que Dios está contigo. Emmanuel, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú nunca nos dejarás y nunca nos vas a desamparar, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Cristo. Dile a tu hermano, gracias, hermano, porque ha estado conmigo en tiempos de prueba. Gracias. En el Getsemaní, amada iglesia, está la victoria. En Getsemaní está la confirmación. En el Getsemaní está la respuesta que tú necesitas. En el Getsemaní, en ese monte de los olivos, está tu relación personal con Jesús. ¿Hay lucha? Sí, hermano. ¿Hay conflicto? Sí. Pues la lucha de la carne contra el espíritu siempre va a estar en nosotros. No sé si te ha pasado que a veces quieres hacer lo bueno, como dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué no puedo hacer lo bueno? Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Hay una lucha interna en el ser humano. Hay una lucha en ti, entre el bien y el mal. Sube al monte de los olivos, hermano. El enemigo te va a decir, no puedes, no sirves, eres mentiroso, eres un hipócrita, lo que sea, hermano, es lo que te va a decir el enemigo. Pero tú sube al monte de los olivos. Tal vez en una sanidad, en una enfermedad, el enemigo te va a decir, tú no tienes salvación, no vas a sanar, estás enfermo. Pero ahí está la lucha, hermano. Ahí está la victoria en el monte de los olivos. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero un amén de victoria, un amén de confirmación, un amén poderoso, porque lo creemos. Amén. ¿Cuántos tienen fe? ¿Es fácil tener fe? No, hermano. A veces cuesta, ¿sí o no? Pero Jesús dijo, si tan solo tu fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, tú le podrías decir a ese monte, monte, muévete, y el monte se movería. Dios no pide una fe, hermano, grande. Dios pide una poca de fe. Pero ahí estaba la lucha. Ahí se estaba librando una pelea. Cristo Jesús peleó esa lucha, esa batalla en el monte de los olivos. No fue en el Calvario, no fue en la cruz. Él cantó victoria en el Getsemaní. Yo profetizo en el nombre de Jesús que tú y yo vamos a cantar victoria en medio de las pruebas. Tú no te vas a perder, escúchame. Tú no te vas a morir en esa enfermedad, tú no te vas a morir pobre en la miseria, tú no te vas a morir angustiado, afligido. Tú y yo vamos a cantar victoria en medio de las pruebas en ese Getsemaní, porque hoy el Getsemaní está aquí, porque la palabra de Dios es nuestro Getsemaní, porque Dios es nuestro aceite, Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. Aleluya. Dale un grito de júbilo. El 15 de septiembre dijimos viva México, ya nos dieron chance de hablar, de gritar viva Cristo, hermano. Porque los verdaderos héroes que nos dieron patria están vivos. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Pedro, Juan, Pablo, Cristo. Que vivan esos héroes que en verdad nos dieron libertad, pero sobre todo el héroe en esa cruz que es Cristo Jesús. Viva Cristo. ¿Cuántos pueden decir viva Cristo? Viva Cristo. Viva Cristo, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Edwin, Dios te bendiga, hijo. Te amo, hijo. Qué bueno que estás aquí, hijo. Bendiciones. Me da mucho gusto verte aquí. Marco, hay pelea, Edwin, para que si hay lucha. Verá que el enemigo no quiere
Está vencido. No podemos pelear contra un ser vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Marcos 14:32 dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y versículo que sigue: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse. ¿Cuántos han estado así? Yo creo que todos, hermano. Y versículo 30, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velad. Esta es una lucha, hermano, contra la tristeza y la angustia. Yo sé que en tiempos de prueba muchos hemos estado así, ¿sí o no? Y pensamos que no va a haber solución. Tú y yo hemos batallado con eso. Pero ahí está la pelea. ¿En dónde peleó contra la angustia y la aflicción? En el Getsemaní. Ahí es donde Dios te va a hablar. Ahí es donde Dios te va a levantar, hermano. Tienes que buscar un lugar de intimidad con Jesús. Estoy angustiado, estoy triste. Esta enfermedad, esta situación económica, esta adicción, Señor, no puedo, ayúdame. Busca tu Getsemaní. Versículo 35 dice: yéndose un poco adelante, ¿qué hizo, hermano? Se postró en tierra y oró que si fuese posible que acabara toda esa situación. En Lucas, no vamos a Lucas, nos dice que se arrodilló. Aquí dice que se postró. Y en Marcos dice que se tiró pecho tierra a Jesús. Era un quebrantamiento tan grande, hermano, que empezó a postrarse Jesús. Era una angustia tan terrible, una aflicción que se fue doblando Jesús hasta quedar arrodillado y quedar tirado, hermano, pecho tierra, suplicándole al Padre que por favor pasase esa copa y que Él no la pudiera beber. ¿Cuántos hemos estado así, hermano? Yo creo que todos los que estamos aquí. Pero Él peleó ahí en el Getsemaní. Ahí se ganan las batallas, hermano. ¿Y sabes cómo se ganan? De rodillas. No es con espada ni cuchillo, no es con ejército, hermano, sino es con el Santo Espíritu de Dios, mostrando humildad en ese lugar, postrándote y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi situación. Sé, oh Dios, que tú responderás. Dile a tu hermano: no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Amén. Esa es la clave, hermano. Esa es la fórmula para llevarnos a la victoria. Ahí está la respuesta y el respaldo de Dios en ese lugar. Si hoy tú vienes con una carga, si hoy vienes afligido, si hoy vienes triste, si te sientes solo, angustiado, hoy Dios va a derramar aceite y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Jesús estaba sufriendo en ese lugar. Él llevó, hermano, nuestro sufrimiento y nuestra angustia a ese lugar, en el Getsemaní. No lo quería hacer, pero te digo algo, lo hizo por ti y por mí. Jesús se llevó nuestra tristeza, Jesús se llevó nuestra angustia, Jesús se ha llevado nuestras enfermedades, y por sus llagas somos sanos, somos salvos en el nombre de Jesús. Una de las preguntas sería: si Él lo hizo, ¿qué he hecho yo por Jesús? Pregúntale a tu hermano: ¿usted qué ha hecho por Jesús? Hermano, en ese lugar, ahora nos toca a nosotros llevar nuestras angustias, nuestros problemas al Getsemaní y confiar en Él. 36 dice ahí. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aparta de mí esta copa, Señor, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras hacer. Y yo sé que las promesas de Dios son sí y son amén. Y si tú le dices: Señor, aparta de mí, Señor, esta situación, aléjala de mí, si tú quieres, Él te va a decir: sí quiero, sí quiero. Solamente dile: aquí está Jesús. En medio del sufrimiento, exclama esa palabra en arameo, Abba, que significa como un diminutivo de padre, de papá, que significa papito.
Le estaba diciendo Jesús, papito, como dando a entender, tú me amas y para ti, Señor, no hay nada imposible, papito. Socórreme, ayúdame, estoy angustiado y confío en ti, papito. ¿Se acuerdan cuando nosotros, bueno, yo le decía a mi papá, pa, como mocho, ¿no? No sé si tú le decías papá, pero había muchos amigos que yo conocía que cuando le querían pedir algo a su papá o cuando se sentían perdidos, se extraviaron en el mercado y encontraban a su papá, le decían, papito, papito chulo, lindo, mi amor, no sé si porque estaban en tiempos de angustia. Y tú y yo, cuando estemos en tiempos de angustia, ¿por qué no decirle a nuestro Padre, papito, papito, lindo, mi amor, papito, ayúdame? Para ti no hay nada imposible porque eres mi Padre. ¿Podemos un día orar así? ¿Lo queremos hacer? ¿Lo podemos hacer? ¿Cuántos tienen a su papá todavía? Si no lo tienes, hoy está el Padre de padres, hermano. El Padre de los espíritus, el Padre que es sobre todos. Jesús le estaba diciendo, papito, todo está en tus manos, versículo 36, 37. Vino luego y los halló aquí a sus discípulos. ¿Cómo estaban? Durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? En tiempos de prueba duermes. En tiempos de angustia duermes. Es lo que quiere hacer el enemigo, hermano, deprimirnos. Que queremos estar todo el día postrados, durmiendo. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Por eso Jesús lo reprende y le dijo, ¿no has podido velar cuánto? Una hora. ¿Velad cuándo? ¿Mañana? Velad ahora para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne se opone. La carne es débil, hermano. Y dice el versículo que sigue, 30 y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Papito, no permita, Señor, está en tus manos, papito. Y al volver otra vez los halló como durmiendo, deprimidos, estaban tristes, hermano, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle a Jesús. Y vino por tercera vez y les dijo, dormid ya y descansar. Después les dijo, basta, di basta. Dile a tu hermano, basta de que esté durmiendo. Basta de que esté angustiado, ya basta que esté deprimido. Basta de estarle haciendo caso al enemigo. Basta de estar escuchando esa voz que te deprime. Ya basta. ¿Cuántos dicen amén? La hora ha venido. Dile, ya basta tu hermano porque ya es la hora. Líderes de Cristo, discípulos de Jesús, ancianos de la iglesia, basta ya. Ya es la hora de despertar, es la hora de confrontar, es la hora de hacer vallado, de hacer intercesión, de pelear la victoria en el Getsemaní. Hermano, ¿no lo crees? Basta ya. Y aquí el Hijo del Hombre es entregado. ¿En dónde? ¿Qué harías, hermano? ¿Te van a embargar? ¿Te la vas a pasar dormido? ¿Se quiere tu esposa? ¿Quiere seguir durmiendo? ¿Tus hijos están perdiendo las drogas? ¿Quieres seguir dormido? Basta ya, ¿no? Basta ya. Aquí vemos la exhortación, pero sobre todo la disciplina de Jesús. Y ahí en el Getsemaní los exhortó. Y si este es un Getsemaní, hermano, yo te exhorto, varón de Dios, que despiertes. Es la hora de que te pongas sobre tus pies, de que veas con claridad la necesidad que hay en tu casa, la necesidad que hay en tu iglesia, la necesidad que hay en tus hijos. Jóvenes, jóvenes, despierten, basta ya, despierten por favor, porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. En el 85 fue el temblor, ¿verdad? ¿Qué nos enseñó ese temblor, hermano? Se espera un temblor de magnitud 10 puntos y tantos. ¿Qué estamos esperando para despertar? Yo les decía a las personas, ni el temblor te enseñó el temor de Dios, ni ese sacudimiento te enseñó Dios con esas luces en el cielo a que ya debemos de detener tanta maldad. Yo no sé, hermano, hoy que se desbordó allá en la colonia, allá en el Cerro del Chiquihuite, se desbordó. En minutos, hermano, se perdió una familia. En minutos. Y muchos de los vecinos
estaban colaborando para sacar a esas personas. ¿Sí te diste cuenta? Y yo pregúntome, esos vecinos cuando los tenían en vida, ¿los ayudaría? Esos vecinos que ahora los quieren sacar de los escombros, los saludaban, les decían buenos días, buenas tardes. ¿Los visitarían a su casa? ¿Estarían al pendiente esos vecinos de los que acaban de quedar en los escombros? ¿O es pura conciencia? Es lo que yo me pregunto, hermano. El temblor del 85, las catástrofes que ha permitido el Señor, cuánta gente quedó bajo los escombros y cuánta gente quería sacarlos de los escombros y ya era demasiado tarde. Por eso hoy, hermano, amado de Dios, entremos al Getsemaní y dile: Señor, quiero cambiar, quiero ser diferente porque estoy en medio de pruebas. Y las pruebas no deben de endurecer tu corazón, al contrario, te tienen que madurar. Porque lo que seguía a Jesús desde el Getsemaní era la cruz. ¿La evitó? No, pero estaba preparado para enfrentarla. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Cuántas visitas, hermano? O más bien, ¿cuántas prédicas de Jesús has escuchado? Y tú, en vez de buscar más a Dios, tú en vez de orar, de estar más con Jesús en su palabra, dormimos. Duermes por la depresión. ¿Se podrán deprimir los cristianos? ¿Se podrán deprimir los pastores? Claro que sí. Claro que sí nos podemos deprimir. ¿Puede haber tristeza en los cristianos? Por supuesto que sí. Hoy Él te dice: velad conmigo, Edwin. Velad conmigo, Leonardo. Velad conmigo, Tomás. Velad conmigo para que no entres en tentación, para que no tropieces, para que no caigas. Velad conmigo, dice Jesús. Angustia, tristeza, depresión. ¿En dónde los encontró Jesús? En el Getsemaní. Hoy es el tiempo de salir de ahí. Ya no duermas. Es la hora. ¿Cuántos esposos vinieron hoy? ¿Sí trajiste a tu esposa? Dile: ya es la hora de tomar mi lugar. Amén. 22:43 de Lucas. Avanza, por favor. 22:43 del Evangelio de Lucas. Vamos a ir terminando. 22:43. Ese es Marcos. 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo. ¿En dónde? En el Getsemaní. Se le apareció un ángel del cielo. Mira, hermano, aunque no fue librado de los sufrimientos, el ángel fue a fortalecer a Jesús. ¿En dónde está la fortaleza de Dios? En el Getsemaní. En ese lugar secreto. Ahí en tu recámara, en tu habitación, doblando tu rodilla y diciendo: Señor, aquí estoy. No permita, Señor, Padre, que esta prueba me debilite, que esta prueba me deprima, oh Dios. Aquí estoy. El ángel de Dios va a traer fortaleza, hermano. Él va a llevarte fortaleza ahí. Te va a llevar consuelo para que puedas soportar lo que pueda venir. Los ángeles empezaron a ministrar a Jesús, ¿sí o no? ¿En dónde? En el Getsemaní, durante las pruebas y los sufrimientos. Ahí estaba el ángel de Jehová. Allí estaba el ángel de Dios. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los protege y los libra de sus aflicciones. Dile a tu hermano: ahí va a estar el ángel de Dios. ¿Sabes qué? La palabra ángel es la palabra mensajero, te lo he enseñado. Hoy yo traigo un mensaje para ti. Y este mensaje es de fortaleza. Si hay solución, si puedes salir de tu depresión, si puedes salir de tus problemas. Solamente busca a Jesús en la intimidad. Mira, hermano, aunque Dios no te libre, te va a fortalecer. Y va a mandar ángeles, mensajeros, que te enseñen, que te ayuden, que te consuelen en medio de las pruebas y del sufrimiento. Versículo 44 dice: y estando en agonía. ¿Cuántos hemos estado así, hermano? Estamos agonizando. Oraba más. ¿Tú qué haces?
te quejas más, te deprimes más. Aquí Jesús dice, cuando más sentía que estaba en agonía, más oraba. De hecho, su sudor, como grandes gotas de sangre. Qué tremendo estaba la oración de Jesús, ¿sí o no? Caían en tierra, estaba luchando. El sudor de gotas de sangre que caía en tierra es la misma sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así tenemos que orar, hermano, en tiempos de depresión, en tiempos de prueba. ¿O necesitas otro temblor para poder orar? ¿Necesitas la pérdida de un ser querido para orar? ¿Qué necesitas, amada iglesia? Tienes que estar orando y buscando un lugar de intimidad con Jesús. Es la misma sangre que cae en tu vida para traer sanidad, para traer restauración y liberación. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te ama. ¿Puedes decirle eso a tu hermano? Así como está, Cristo lo ama. A Él no le importa tu pecado ni cómo hayas venido. Él te ama. ¿Sabes por qué? Porque Él te trajo. No fue el amigo, no fue nada, la invitación de tal vez de casualidad. Jesús te trajo aquí para decirte, yo te amo. Hace 2000 años Él dejó caer su sangre en la cruz del Calvario y ahí dejó plasmado su amor, agonía por ti y por mí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a Edwin, que envió a su Hijo unigénito a morir por él, para que no se perdiera y tenga vida eterna. Y tú podrás decir, por mí, por ti, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama. Entonces, ¿por qué pasó esta situación? Porque Él te está trayendo más cerca de ti. A veces Dios permite situaciones para que te acerques más con Él, para que lo busques cara a cara. Mateo 26:36 les dijo, sentaos aquí. ¿En dónde vamos a sentarnos? ¿En dónde vamos a descansar? En el Getsemaní, en ese lugar, en ese aposento con Jesús. Descansen aquí en este huerto, les dijo Jesús. Descansen aquí en este olivar, en este olivo, les dijo, para que tengan unción, para que tengan paz y reposo en lo que yo intercedo por ustedes. Qué tremenda invitación. ¿Quieres? Hermano del Getsemaní, Jesús comenzó su pasión ahí. Dios hizo herirle y prensarlo para sacarle el aceite nuevo que le había puesto ahí. ¿Sí viste cómo quedó en esa cruz? Deforme Jesús. Lo latiguearon, le arrancaron las barbas, lo escupieron, lo flagelaron. Dice la palabra que era una masa amorfa, no tenía forma, tenía tal vez un ojo salido, le habían pegado en la cara, estaba deforme. Su madre no lo reconoció hasta que él empezó a hablar, porque había sido puesto en medio de dos ladrones. Y él dijo, consumado es. Estaba preparado Jesús para enfrentar eso. Iglesia, tenemos que prepararnos para las pruebas que vienen. Y el único que nos va a dar fortaleza y que nos va a dar paz se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único que nos puede fortalecer. ¿Me escuchas? Y ahí Jesús lo prensó. Ve cómo quedó, para que sacara todo su amor por ti y por mí. Versículo 37, estamos 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Hermano, hoy Dios nos quiere tomar y llevar con Él a ese extremo. No sé cómo hayas venido hoy. ¿Traes una carga? ¿Estás sufriendo? ¿Hay agonía? ¿Angustia, tristeza? ¿Sabes por qué? Para enseñarnos a tener fe. Las pruebas, cuando Dios nos apretuja, es para sacar ese aceite de fe. Cuando Dios nos pisa así, para que salga la esperanza y la fortaleza que Él ha puesto en ti desde antes de la fundación del mundo. La situación que tú estás viviendo es porque Dios te está, así como un limón, hermano.
Yo veo que las mujeres cuando hacen un jugo, hasta le dan 2 pasones a la naranja. ¿Cuántos pasones necesitas para decirle a Jesús, necesito de ti? ¿Cuántas prensas tiene que pasar por tu vida para que le digas a Jesús, aquí estoy? No es por mi fuerza, Señor, ni por mi poder. Necesito de ti. Esta enfermedad, esta crisis, esta pandemia, esta situación con mi familia, me está enseñando a que debo de cambiar, a que debo de buscarte de día y de noche, Señor, a decirte que tú eres, Señor, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, que no hay otro Dios como tú, en el cual yo pueda confiar, oh Dios. Y nada se compara al sufrimiento que tú llevaste en la cruz del Calvario. Si yo estoy sufriendo, Dios, tal vez es por mi necedad. Si yo sigo padeciendo y estar en angustia, a lo mejor ha sido por mi rebeldía. Pero tú, Señor, nada es comparado con lo que tú pasaste en esa cruz. Y todavía el día de hoy me traes con cuerdas de amor para meterme a ese lugar secreto contigo y hablar contigo y tal vez decirte las mismas palabras que tú dijiste. Estoy angustiado en grande manera. Estoy afligido, ya no quiero seguir bebiendo más la copa de la depresión. Ya no quiero beber la copa de la tristeza, de la depresión. Ya no, pero que se haga tu voluntad, Señor. Y sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre. Te digo algo, iglesia. Los mejores cristianos son los que están preparados para sufrir con Cristo. Cristianismo no es dejar de sufrir. Por ahí anda un título, pare de sufrir. No es así. Jesús te dijo, toma tu cruz. Cuando a mí me llamó me dijo eso. Toma tu cruz, Oscar, y sígueme. Porque si yo padecí esto, prepárate, porque ya me lo hicieron a mí, te lo van a hacer a ti. Y para ello necesitamos estar preparados, hermano. Los mejores cristianos son los que por fe, en medio de las pruebas, han contemplado su gloria y su poderío y esperan reinar con Él. Si yo quiero reinar con Él, si yo quiero estar con Él, ¿por qué no voy a padecer? Si Él padeció. Este lugar, hermano, cuando yo vine a este lugar, yo dije, ¿yo qué hago aquí? Ni iglesia parece, ni tiene forma. Pero el Señor me dijo, aquí, porque aquí te voy a exprimir. Y si me eres fiel en lo poco, yo te pondré por lo mucho. Pero necesito pisarte para sacar lo que hay en ti. Y así lo está haciendo con algunos de los que estamos aquí. ¿Sabes por qué Dios ha permitido muchas cosas en tu vida? Romanos 5:1, termino. Quiero decirte a ti que Edwin, y te lo he dicho muchas veces, hijo, a lo mejor no se ha dado cuenta tu familia, pero a través de ti va a correr mucha bendición, hijo. Y tú puedas decirte ahorita, yo, pero si, pastor, usted no sabe, no me interesa. Yo te estoy diciendo algo que Dios me estaba, así lo sentí en mi corazón. ¿Sabes por qué está de pie tu familia? Por ti, hijo. Por ti. Y no le hagas caso a esa voz que te dice no es cierto. No, hijo. Yo no doy lisonjas a nadie. Yo no adulo a nadie. Solamente te digo lo que Cristo me hace sentir. Porque nos sentimos poca cosa. Sentimos que no valemos, que nos han menospreciado. ¿Y sabes qué le hicieron a Jesús? Lo mismo. Lo menospreciaron, lo condenaron, lo acusaron. Toda la gente que le dijo Hosana al hijo de David, bendito el que viene, y lo recibieron con palmas, fue la misma gente que después le estuvo diciendo mentiroso, hijo de Satanás, hipócrita,
crucifícale, crucifícale. Menospreciado y desechado de los hombres, así fue Jesús. Pero a través de Él, tú y yo estamos aquí. Y a través de las personas más insignificantes que puedas encontrarte aquí en la iglesia, a través de ellos va a empezar a venir una bendición poderosa, una bendición inimaginable. Y en medio de las pruebas, te voy a decir algo, son los primeros que van a dar su vida por Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Mas a los que le recibieron, Jesús les dio poder y autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y sabes quiénes eran esos? Los borrachos, las prostitutas, los drogadictos, los alcohólicos. Y cuando lo vieron, dijeron: es igual que ellos, un borracho. Pero a ellos les dio poder y autoridad. Hoy Dios te da el poder y la autoridad a ti de hacer cosas grandes y maravillosas en tu familia. De hecho, este pequeño que está aquí, a través de él. Y tú hoy lo podrás ver. Ni dice nada, tú lo vas a ver. Dice 5:1: justificados pues por la fe, paz con... ¿Quién te justifica? No te condena. ¿Qué hace? Nos justifica. Y tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien también tenemos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta el 6. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué, hermano? Gloríate en las tribulaciones. Mi alma estuvo quebrantada desde el miércoles hasta la angustia, iglesia. Hasta la angustia. Hubo una tristeza tal en la cual Jesús me decía: ¿qué haces así? Ponte sobre tus pies, busca mi rostro. Vamos a hablar tú y yo. Pongámonos a cuentas, Oscar Lara. Y yo le decía a Jesús: no tengo cara. Y me decía: acércate, porque yo no veo tu cara, yo veo lo que hay en tu corazón, y yo te conozco. Glorianos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dile a tu hermano: ahí está, hermano. La tribulación, el problema, lo único que te está enseñando a ser paciente, a que con calma esperes las bendiciones de Dios. Dios no cumple caprichos. Dios no es que tú le tuerzas la mano y le digas: respóndeme ahorita, ahorita lo necesito. No. Primero te tiene que dar paciencia. Primero te está enseñando a esperar. Y en medio de la espera vas a tener que soportar. ¿Sí me escuchas? Pero es Dios que te está puliendo, que te está enseñando. Y la paciencia, ¿qué produce? Jesús fue paciente, hermano. Jesús no abrió su boca cuando lo acusaron, que tú, dime tú, y el que cerró su boca fue enmudecido y como oveja muda fue llevado al matadero, pero para nada abrió su boca, porque él sabía que esa paciencia ahora lo iba a llevar a la prueba de la cruz. ¿Y la prueba qué? Esperanza. ¿Cuántos todavía tienen esperanza? Una persona que no tiene esperanza está muerta, hermano. Una persona que no tiene esperanza es que está diciendo: ya no tengo esperanza. Es que está diciendo: ya no tengo vida, estoy muerto. Pero Jesús dijo: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá, dijo el Señor. ¿Y cuántos de nosotros estábamos muertos en nuestros pecados? En una desesperanza total, ya no daba nada por nosotros. Y llegó Cristo y te dijo: aquí estoy, levántate. Yo soy un borracho, soy un adúltero, soy un fornicario, soy un pecador. Y Jesús tuvo misericordia. Y las pruebas nos están enseñando esto. Y luego dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios en medio de las pruebas está siendo derramado en tu corazón. Esta prueba, Dios estaba derramando su amor en mí.
y como jamás lo había sentido otras veces. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y termina Pablo diciendo ahí: porque Cristo Jesús, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores, murió por los peores, hermano. Él es nuestra esperanza de gloria. Y hoy te está llevando al Getsemaní. Y escucha esto. Mateo 5:2 dice: bienaventurados los que están con Jesús en el Getsemaní. Bienaventurados los que vinieron hoy. Y le pido a Dios que este esfuerzo que has hecho al venir aquí traiga recompensa, hermano. Traiga recompensa en tu vida y en tu familia. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Cuántos nos hemos sentido pobres, menospreciados, inútiles por la vida? Dice: bienaventurado, porque yo te voy a consolar, dice el Señor. No es la droga, no es el alcohol, no es el sexo. Mira, no es el dinero. Es Jesús trayéndote consuelo. Nunca te sientas pobre estando con Jesús. Nunca te sientas inútil estando con Jesús. Nunca te sientas poca cosa estando con Jesús. Y dice más adelante: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque yo los voy a consolar. Bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir mi herencia. Los que supieron esperar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen, los misericordiosos. ¿Por qué? Alcanzarán misericordia. Todo eso le estaba enseñando Jesús a sus discípulos en el Getsemaní. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Y dos más dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Bienaventurado que tú hayas venido. Si te sientes angustiado, este es un Getsemaní. Este es un Getsemaní. Si te sientes afligido, triste, menospreciado, al borde de la desesperación, que has pensado quitarte la vida, o tal vez le has dicho al Señor: ya, Señor, llévame contigo. Hoy el Señor está apretando tu vida como la aceituna, para que salga el aceite que Él ha puesto en ti. En el nombre de Jesús. Cierra un momento.